pertenecía a Serbia, de lo que es actualmente, bueno, lo que es actualmente Serbia. Buena matemática, tuvieron una relación de compañerismo, pero también fue una relación amorosa, ¿no? Y la relación amorosa al final se acabaron casando y tuvieron como... Adelante, otra, siguiente. Tuvieron 2 hijos. Bueno, en realidad no tuvieron 2 hijos, ¿no? Y esto, perdonad porque esto es un poco desagradable, pero yo creo que es mejor decir las cosas porque, al fin y al cabo, los aspectos de la vida a veces son bonitos y a veces no son tan bonitos. Hemos visto el aspecto súper brillante. El aspecto es que antes de eso tuvieron una hija, pero como era hija, ellos no estaban casados, decidieron simplemente pues, dejarla en una ¿cómo se llama? En un asilo. En un asilo hay que decir que tal como eran los asilos de, digamos, de huérfanos o de abandonados en aquella época, muy pocos de ellos llegaban a la adolescencia, la mortalidad era tremenda, ¿no? Se quedó embarazada una segunda vez, como fue un hijo, entonces se casaron. Cierto machismo verdaderamente, pero en aquella época las cosas desgraciadamente funcionaban de esa manera. Y hay que decir, bueno, aquí digamos que el feminismo radical, un movimiento que a mí me parece respetable, aunque yo no lo comparta, aquí carga las tintas y dice incluso como que me lleva a Mari que medio describió la teoría de la relatividad. Eso creo que no es verdad. O sea, es verdad que Mari era matemáticamente bastante buena, incluso quizá matemáticas en aquella época fuese mejor que el propio Einstein, ¿no? Pero Einstein realmente era un genio. No se puede negar que... O sea, es posible, pues, yo creo que seguro que Mari le echó alguna mano en el desarrollo de esa teoría, pero decir que fue una teoría del 50% me parece exagerado. Pero lo cierto es que cuando Einstein triunfó, pues simplemente se marchó de Zúrich, se marchó a Berlín y abandonó a su mujer y abandonó a sus 2 hijos. Y fue un trauma absolutamente imposible de superar. De hecho, un hijo desarrolló una esquizofrenia y me lleva una digamos, depresión de la cual no salió. Es triste, pero eso es así. Y de hecho, hay un texto delante, un texto que escribió Einstein ya muy mayor, muy anciano, cuando murió un amigo suyo, con el cual había tenido y es un texto que le sale en cierto modo del alma, dice... Pero lo que más admiraba de Michel Desceaux, su gran amigo, en tanto que hombre, es el hecho de haber sido capaz de vivir tantos años con una mujer, no solamente en paz, sino incluso en constante armonía, empresa en la que yo he fracasado lamentablemente por 2 veces. Porque efectivamente tuvo un solo matrimonio con una prima suya, fundamentalmente, realmente Einstein era en ese sentido muy egoísta, quería que le resolviesen los problemas de la vida cotidiana y, por otra parte, desde el punto de vista, digamos, amoroso, era un tanto casquivano. Yo creo que era un hombre que no debería haberse casado nunca, sería en todo caso hacerse monje o farero, ¿no? Y vivir entregado a la física, que era su pasión y su único horizonte. Todo lo demás para él no tenía importancia, ¿no? En el mismo momento en que, por decirlo así, unos niños llorando en casa le impedían dedicarse a esas altas, pues simplemente cortó. Entonces, este es el aspecto menos positivo de Einstein. Y es una cosa que creo que tenemos que conocer y tampoco agrandarlo hasta conseguir que lo tiramos al infierno directamente, sino saber que los grandes hombres pues a veces tienen también grandes fallos. Adelante. Efectivamente, él ya deja Zúrich, va a Berlín, y ahí lo tenemos con la segunda esposa, y ahí lo tenemos un poco desarrollando. Ese es su gabinete de trabajo, donde él sigue haciendo física y donde sigue haciendo grandísimas trabajos. Curiosamente, había un retrato de Newton en digamos, en cierto modo, su gran adversario, de alguna manera su gran referente, ¿no? En cierto modo, su obra física es enmendar la plana a Newton, que era el que había forjado la física hasta ese momento. Porque ¿qué hizo a partir o después de la teoría de la relatividad restringida? Que le dio gran notoriedad dentro del mundo de la física, pero todavía era un desconocido, por decirlo así, a nivel de la calle. Del tiempo todavía más bien. Bueno, pues empezó la siguiente, por favor. Empezó una segunda singladura, una segunda etapa de su investigación, es decir, empezó a construir una segunda teoría que se llamó teoría de la relatividad general. Entonces, la teoría de la relatividad general es una obra que, aunque no tan conocida quizá como la que hemos comentado, que es una cosa así que se cuenta mucho, es sin embargo una teoría, por decirlo así, como más profunda, más... Vamos a ver, incluso, digamos, gente muy avezada y con mucha autoridad dice que probablemente si Einstein no hubiese desarrollado en 1905 la teoría de la relatividad restringida, algún otro la hubiese planteado antes de 5 o 10 años, como mucho.
De hecho, había un matemático francés, Henri Poincaré, que lo tenía, como quien dice, en la punta de la lengua, ¿no? O sea, era algo que estaba al caer. En ese sentido, se adelantó, pero no hizo una revolución verdaderamente. En cambio, esos mismos historiadores de la ciencia suelen decir que de no haber planteado en 1913 y 1916 Einstein la teoría de la relatividad general, probablemente el resto de la humanidad hubiese tardado a lo mejor 50 años en llegar ahí. O sea, ahí sí que se adelantó enormemente a lo que era el estado de la ciencia en aquella época. Aquí vemos dos de los artículos, porque aquello tardó más, es decir, aquello no fue pim pam, aquí va de una sola vez, ¿no? Sino que a lo largo de ciertos años tuvo que hacer enormes trabajos, enormes esfuerzos para ir desarrollando lo que al final llamó Die Grundlage der allgemeinen Relativitätstheorie, los fundamentos, los principios de la teoría de la relatividad general, ¿no? Y otro artículo también central sobre el influjo de la fuerza de la gravedad en la propagación de la luz. Estos dos artículos, como veis, también siguen ese mismo estilo, ¿no? No empieza con ecuaciones, empieza con discusión conceptual. Es más fácil, es más importante imaginar, concretar, modificar los conceptos antes de ponerse a medir y ponerse a formular ecuaciones. Y cuál fue un poco la intención que en este caso le llevo adelante. Por favor, siguiente. Bueno, hay que decir que lo que hace en esta segunda parte es seguir un poco la misma tendencia que la anterior, solamente que ahora la discusión es con Newton, no con su mecánica, sino con su teoría de la gravedad. En cierto modo, lo que viene a decir, bueno, a veces se simplifica diciendo Einstein descubrió que Newton estaba equivocado. Eso no es real, porque más bien sería decir, Einstein descubrió que Newton solamente era una versión aproximada de la verdad. Es decir, que lo de Newton funciona bastante bien cuando las velocidades son bajas, pero cuando las velocidades son altas, pues ya las discrepancias, entonces hay que ajustar más. O sea, no se puede decir, borro lo anterior y pongo una cosa nueva, no. Tomo lo anterior, pero lo reformulo para que sea más aproximado, para que valga también cuando las velocidades son muy grandes. En cierto modo, lo mismo ocurre con esto, ¿no? No es que Einstein demostrase que la teoría de la gravedad de Newton está equivocada, sino que solamente funciona bien cuando los campos gravitatorios no son muy fuertes. Y si son muy fuertes hay que modificar una teoría más compleja, más, en ese sentido, más sofisticada, que es la teoría de la relatividad general. Pero en cierto modo, como veis, es un programa de que primer punto, segundo punto, y ya veremos que también Einstein seguirá más adelante. Entonces, esa teoría de la relatividad general cambia la teoría de la gravitación de Newton. Y adelante, por favor. Y bueno, aquí lo tenemos ya un poco a este joven, a este Einstein de mediana edad, no es el Einstein jovencísimo. Hay que decir que ya estamos en los años de la Primera Guerra Mundial, y también un poco para mí para poner los puntos sobre las IES, ¿no? Porque Einstein luego tropezó enormemente con el Estado alemán a partir de Hitler, ¿no? Sin embargo, en la Primera Guerra Mundial Einstein fue catedrático de física teórica en la Universidad de Berlín, es decir, una figura de primerísimo nivel dentro de la cultura alemana. Y además lector de sección en la Academia Prusiana de Ciencias, en fin, tipo que está en el top de los tops, ¿no? Y en aquel momento es la Primera Guerra Mundial y él se opone a la Primera Guerra Mundial, y estando en Alemania él firma manifiestos pacifistas tratando de decir que hay que acabar con la guerra como sea y animando un poco a la gente a que no se preste a ir voluntaria al frente y cosas similares. Y por supuesto, no es que le ganase muchas simpatías, la mayor parte de los profesores incluso habían firmado todo tipo de manifiestos, pero nadie se metió en él, es decir, nadie le metió en la cárcel ni nadie le marcó un proceso. Mientras que en Inglaterra, en aquella misma época, otra figura de la misma categoría, por decirlo así, que era el filósofo y matemático Bertrand Russell también tuvo una actitud muy crítica y muy, digamos, negativa respecto a lo que era la enorme matanza que se estaba perpetrando en Europa, y al señor Bertrand Russell sí lo metieron en la cárcel y se pasó unos meses en la cárcel por hacer esa cruzada pacifista, ¿no? O sea, a veces, digamos, cambiamos los papeles y... Bueno, pues este Einstein, digamos, sigue con su pacifismo, por supuesto no hizo actividades ilegales, pero sí que manifestó claramente su posición, y es cuando está haciendo esos esfuerzos ímprobos por desarrollar su teoría. Seguimos adelante. No leo este texto porque me llevaría demasiado. Hay que decir que también aquí buscó una aproximación como muy intuitiva al tema, ¿no?
Y esa aproximación intuitiva tiene que ver con esta idea de voy en un ascensor y de repente me encuentro que estoy dentro de un ascensor y que empiezo a flotar. Y esa situación de estar flotando en un ascensor puede tener dos explicaciones. Una, que se ha roto el cable del ascensor y estoy precipitando hacia abajo con él y por eso floto, aunque cuando llego al suelo la tortilla va a ser... Otra, decir, no, en realidad yo es que me he dormido y no me he dado cuenta que la cabina del ascensor la han metido en un cohete interplanetario y estoy en órbita. Y no hay gravedad, y como no hay gravedad, pues estoy flotando. Entonces, bueno, qué tontería, ¿cómo vas a...? Bueno, pues Einstein saca consecuencias a esa paradoja, es decir, que caer aceleradamente dentro de un campo gravitatorio es más o menos equivalente a estar fuera de un campo gravitatorio. Y eso le lleva a, de alguna manera, ¿esto significa que tenemos que terminar o tenemos...? No, tenemos un ratito más. Yo he pedido permiso a vuestros profesores. ¿Tenía algún problema? Bueno, si alguien tiene problemas, por supuesto, se puede... Lo único que nos haríamos es que se marchase tranquilamente. Yo tengo para 5 o 10 minutos, lo discuto. A lo mejor alguna profesora que tiene que salir porque tiene... Perfecto. Los demás, los alumnos, sí, no. Yo meto el acelerador, ¿no? Y entonces, como si estuviese en el ascensor que cae, antes de llegar al suelo, vamos a ver si conseguimos constancia. Bueno, pues él desarrolla esta teoría verdaderamente enormemente revolucionaria y enormemente chocante para la mayor parte de la gente de la época siguiente. Entre otras razones, pues sale esta famosa idea de la curvatura del espacio, ¿no? Que vivimos en la idea de que estamos en un espacio perfectamente tranquilo y plano, ¿no? Pero ese espacio puede de alguna manera depender su forma de cómo está lleno, ¿no? Esto un periódico norteamericano lo resumió de la siguiente manera. El profesor Einstein afirma que si usted tuviese un telescopio suficientemente potente y mirase por él, podría acabar viendo directamente su cogote, ¿no? Es decir, mirando hacia adelante, pues al final el espacio vuelve sobre sí mismo y como el Colón que sale y como la Tierra no es plana sino que es esférica, pues da la vuelta. No fue Colón, obviamente fue Magallanes, como sabemos bien, ¿no? Magallanes y el cambio, ¿no? Bueno, pues el universo podría ser así. Eso rompía tan fundamentalmente la concepción, es decir, la idea de que estamos en un espacio plano y hay cosas que son redondas como las estrellas o como los planetas, pero el espacio mismo, ¿cómo va a ser de otra manera? Es decir, en ese sentido son teorías muy difíciles de imaginar, pero curiosamente Einstein ha llegado a ellas imaginativamente. Por supuesto, no tenemos mucho tiempo para seguir profundizando en estas paradojas. Adelante. Pero esa idea de que la luz se curva ya aparece previamente en una carta de Einstein. Es una carta que él escribe un colega en el año 13 y donde pone este esquema diciendo, bueno, una estrella que lanza un rayo de luz y si pasa cerca del Sol, esa luz se curva. Es decir, digamos, la estrella lanza el rayo de luz, ese rayo de luz no sigue recto, sino aquí el Sol deforma el espacio y hace que se curve. El rayo de luz se curva y por eso lo vemos en la Tierra, cuando esta estrella no la podríamos ver porque está justamente detrás del Sol. Entonces esperamos, obviamente esto durante el día no se puede hacer, pero si esperamos a un eclipse de Sol, que nos tapa el Sol, nosotros podemos ver que esta estrella no está donde está, sino está desviada, está en otro lugar. Y esa predicción fue la que realmente se comprobó. La predicción es de 1913. El problema es que para comprobar esa teoría de que las estrellas en los eclipses no están donde tienen que estar, sino que están desviadas, había que esperar a un eclipse de Sol. Y los eclipses de Sol son pocos y además normalmente caen en otra parte del mundo. Justamente entonces se estalló la Segunda Guerra Mundial. Hacer un viaje para observar un eclipse de Sol en Brasil o en África del Sur era complicadísimo porque había guerra submarina y entonces no había manera. Pero justamente es cuando acaba la Primera Guerra Mundial, siguiente por favor, es justamente unos ingleses, comandados por Eddington, los que hacen una expedición a Gabón, al centro de África, observan un eclipse y lo vieron de casualidad porque había nubes y justamente 10 minutos antes se quitaron las nubes y hicieron esta foto. Esta foto donde el Sol está tapado por la Luna y entonces buscan las posiciones de las estrellas que hay alrededor y encuentran que efectivamente Einstein ha acertado, que no están donde debieron estar según el mapa de la estrella, están desviadas, porque el Sol ha desviado los rayos de luz que hacia nosotros mandan esas estrellas. Esa fue la auténtica consagración como científico famoso de Einstein. Además os podéis imaginar incluso la noticia, ¿no? Científicos ingleses demuestran teoría de profesor alemán.
Fue como un signo de reconciliación entre dos mundos que habían estado absolutamente opuestos durante la Primera Guerra Mundial. Siguiente. Entonces se convierte en un hombre famoso, le dan el premio Nobel, recorre el mundo, ahí está en España, recibido por el rey Alfonso XIII, se hace una notoriedad pública. Siguiente, por favor. En una época realmente sombría, ¿no? Una época en que en su país, en su patria, está ascendiendo el nazismo, está ascendiendo el nacionalsocialismo, y eso lo tendríamos que tener muy en cuenta, ¿no? Que el nacionalsocialismo no es solamente un loco que, en fin, se llevó de calle a los alemanes, ¿no? Esta foto yo creo que nosotros deberíamos tenerla bien clara en la conciencia. Es una reunión, digamos, de alguna manera de propaganda electoral previa a la toma del poder por Einstein, por Adolf Hitler. Y como veis están los famosos camisas pardas, que eran los que se dedicaban a dar palizas a la gente por la calle y cosas similares, ¿no? Pero en mitad de la reunión, y formando parte de ella, y avalando con su presencia y su autoridad la ideología nacionalsocialista, está nada menos que Martin Heidegger y Sauerbruch, es decir, el mejor filósofo del siglo XX y el mejor cirujano del siglo XX. Eso creo que lo deberíamos tener muy en cuenta. Hitler, ¿no? Los alemanes saben que son cabezas cuadradas. No, el mejor filósofo y el mejor cirujano del siglo XX, ahí estaban, ¿no? Obviamente Einstein no. Einstein fue de los damnificados y que obviamente cuando esta gente llegó al poder tuvo, no así Heidegger, al cual le nombraron rector de la Universidad de Friburgo y así sucesivamente. Así se escribe la historia. Adelante, por favor. Bien, entonces él efectivamente se exilia y va a parar a Princeton, al Instituto de Estudios Avanzados, una pequeña casa en las afueras, donde él vive tranquilamente el resto de su vida, y donde él tenía un despacho con sus pizarras, y en sus pizarras seguía el hombre investigando. Por cierto, que hay una anécdota según la cual él encargó al final un letrero que ponía: esta pizarra se puede borrar, esta pizarra no se puede borrar. Porque dice que alguna señora de limpieza hizo, por exceso de celo, le hizo perder a veces algunas de sus mejores ecuaciones, ¿no? Él pensaba sobre la pizarra y muchas veces no transcribía, lo dejaba para el día siguiente y se contaba con que le habían borrado las ecuaciones, y esto le tenía un poquito, de alguna manera. Bien, aparte de esto, siguiente por favor. Bien, su teoría no solamente tiene éxito, sino que genera de alguna manera una auténtica revolución. Se crea toda una nueva ciencia que es la cosmología, y que tiene que ver precisamente con la teoría de la relatividad general. Es la teoría, en cierto modo, que nos da acceso a entender cuál es la estructura general del universo. Es decir, antes la física no podía abarcar el universo en su conjunto, porque era, por decirlo así, como una lupa demasiado pequeña para ampliar y ver en sus perspectivas, dentro de sus horizontes, todo el universo. La teoría de la relatividad sí que da ese arma, y en ese sentido ahí tenemos a Einstein con algunos de los cosmólogos que dieron origen a esta. Aquí habría cosas que decir, pero también las pasamos. Adelante, por favor. Bien, también un poco esta idea de Einstein, el hombre, como sabéis, era aficionado a la música, era digamos, un músico estimable, aunque él mismo no se considera que fuese un genio de la... De hecho, él nunca quería tocar, cuando se reunía con otros amigos a tomar música de cámara, nunca tocaba la parte del primer violín, sino del segundo violín. Soy simplemente, yo acompaño, ¿no? Pero no soy solista, ¿no? También la gran afición que tenía a la vela. Él tenía un barco primero en los lagos de Berlín y después también cerca de Princeton había, donde él se dedicaba a la vela, que era su afición, donde él probablemente podía seguir pensando. Siguiente. También un poco el Einstein excéntrico, que a partir de esta época ya empieza a hacerse famoso, que se pone las plumas de piel roja, o que saca la lengua al periodista, o cosas similares, ¿no? Siguiente. Y el famoso asunto, ¿no? Einstein, que había sido el patrono de los pacifistas, que él había incluso promovido un movimiento según el cual, con que hubiese un 1% de personas que no acudiesen al reclutamiento, es decir, que desertasen de los ejércitos, ya los ejércitos no podían perseguirlos y así se acabarían las guerras. Sin embargo, tuvo un papel muy destacado en el inicio del programa atómico norteamericano. ¿Por qué? Bueno, eso fue debido a que otro científico judío exiliado, Leo Szilard, que aparece ahí junto con él, le convenció que los alemanes probablemente iban a empezar de alguna manera a desarrollar la bomba atómica, cuya posibilidad teórica se había descubierto recientemente,
puesto que tenían algunos de los mejores físicos, como por ejemplo Bernard Heisenberg, y tenían también las mejores minas de uranio que había en Europa, que estaban en Chequia, y que eso era peligrosísimo porque Hitler con una bomba atómica pues, se convertiría en el amo del mundo. Entonces había que convencer a los norteamericanos que ellos, con su inmenso poder industrial, iniciasen esos. Entonces efectivamente le convenció para firmar esta carta dirigida al presidente Roosevelt, instándole a iniciar esas investigaciones. Muchas veces se dice que Einstein firmó esa carta y ya no hizo más. No es falso. Einstein dedicó algunos meses de su vida también a desarrollar este aparatito que está ahí abajo a la izquierda, que es un aparatito para purificar uranio 235 por el método de la difusión gaseosa, solamente que obviamente ese ya no era un problema teórico, era un problema más bien casi de ingeniería, y ahí Einstein no tenía mucho que aportar, pero vamos, no solamente firmó una carta, de alguna manera él cambió de alguna manera de chip y dijo, no, se puede ser pacifista, pero frente a Hitler hay que ser belicista. Adelante. Claro, eso hizo que cuando al final los alemanes no hicieron la bomba, pero los que lo hicieron y lo tiraron fueron los estadounidenses, hubo un gran, de alguna manera, una especie como de mala conciencia por parte de los físicos, de decir, hay que ver la que hemos montado. Y en esto hay un intercambio que sí, no me resigno a exponeroslo, un intercambio muy curioso entre esos dos grandes amigos, grandes profesores, Einstein y Bohr. Los dos son judíos, los dos son físicos, los dos son premios Nobel, pero la actitud que tienen ante el problema no es la misma, ¿no? Es decir, Bohr, el amigo, no había firmado ninguna carta, se había negado a hacer ningún tipo de desarrollo teórico ni práctico para el desarrollo de la bomba, a pesar de lo cual, cuando la bomba, a pesar de todo, se construyó y se tiró, pensó que como físico que había desarrollado parte del conocimiento que había permitido desarrollar tal ingenio, tenía cierta responsabilidad. Y le llamaba mucho la atención que Einstein no entonaba ese mea culpa. Einstein no se arrepentía ni de la carta ni de haber encontrado la ecuación E igual a mc al cuadrado, que es lo que está, en cierto modo, detrás de la bomba atómica. Hubo un momento que, ya 4 o 5 años después, hacia 1950, en que Bohr piensa que Einstein sí que ya ha entrado en esa especie de mea culpa, de conciencia de lo que se ha hecho, ¿no? Y describe lo siguiente, dice: leí recientemente en los periódicos que tú habías dicho que si volvieras a nacer no serías físico sino artesano. Estas palabras me confortaron enormemente, fueron para mí de una gran confortación, porque a mí también me pasan por la cabeza ideas semejantes al ver el daño que nuestra otrora tan bella ciencia ha causado al mundo. Entonces, contesta Einstein. ¿Y qué contesta? Lo que contesta es lo siguiente, por favor. Dice: lo que quise decir es esto: en las actuales circunstancias yo solo escogería una profesión en que el ganarse el pan no tuviera nada que ver con la búsqueda del conocimiento. En otras palabras, no era el tema de la bomba, sino el tema del famoso comité senatorial de McCarthy, que había introducido, por decirlo así, cierto control para intelectuales y para artistas, para ver si no había veridades comunistas o izquierdistas en ciertos personajes, ¿no? Y fue ese control lo que hizo que entonces prefiero no ser físicos. Es decir, a Einstein no le importaba tanto, digamos, las responsabilidades físicas que se pudiesen derivar de la física, sino el control que los políticos o que otro tipo de personas pudiesen hacer sobre ese trabajo. Es decir, Einstein pensaba que el único imperativo, es decir, el único mandamiento que tenemos que cumplir es conocer, conocer y conocer. Y si de ese conocimiento se desarrolla la posibilidad de hacer una bomba atómica, en aquella época no se sabía si además de bombas atómicas se podían hacer bombas de hidrógeno, bombas de neutrones. Algunos pensaban que a lo mejor se podía ir toda la Tierra al garete por una mala operación dentro de un laboratorio. Pero Einstein, por decirlo así, su principio era muy coherente, por otra parte: conozca yo y perezca el mundo. Es decir, el deber del físico es con la verdad, no con la humanidad. Aquí vemos un poco el otro aspecto, por decirlo así, no tan positivo, de haber centrado todo en esa búsqueda última de... Y ahora sí, perdón, ya solamente, como siempre, solamente un minuto más, y después otro minuto más. Bien. ¿Cuál es un poco la herencia, el testamento que él deja, ¿no? Él también aquí se ve un poco, se lo puede ver un poco en esta manifestación. Dice: hace ya mucho tiempo que escribo y desde entonces han pasado muchas cosas, pero los acontecimientos externos son superficiales. Lo esencial es la ciencia.
Es decir, ha pasado la Segunda Guerra Mundial, ha pasado el genocidio, ha pasado todo lo que sea. Pero estos son superficialidades. Lo importante es la ciencia. La ciencia es lo único que importa. Siguiente. Bien, bueno, sí, esta lo paso porque ya tiene que ver un poco con lo que sería su propia concepción, lo que digamos, su imagen de qué es Dios, de cómo es Dios y qué es la religión. Pero no tenemos tiempo, seguimos. Lo mismo con esto, seguimos adelante. Decir simplemente que él vio que todavía había algo que hacer en la física, y ese algo que había que hacer era precisamente acabar de repasar, había desarrollado, había revisado las leyes de Newton con su teoría de la relatividad restringida, la teoría de la gravitación con la teoría de la relatividad general, había también que revisar la teoría de Maxwell con algo que él llamó teoría del campo unificado, y al cual dedicó el resto de su existencia. Más o menos desde 1916 hasta 1955, es decir, casi 40 años, buscando esa teoría. Pero ahí, forzoso decirlo, fracasó. Un biógrafo suyo dice que si a partir de 1916, en vez de escribir sus pizarras de ecuaciones, se hubiese ido a pescar, la cosa no hubiese cambiado mucho. Es decir, no hizo ya una sola aportación creativa, si no es negativa, es decir, demostrar que el punto donde él se había metido era, adelante, una especie de callejón sin salida, ¿no? Aquí tenemos alguna... Curiosamente aquí hay muchas más ecuaciones, ¿no? Algunos de los intentos que hizo de esa teoría del campo unificado. Y hay quien dice que precisamente ese fue el problema, que ahí ya se metió solamente con matemáticas y matemáticas y más matemáticas, pero no tuvo una intuición, una imaginación que le guiase. De hecho, curioso, esto es otra anécdota que es también interesante, ¿no? Fue la típica conferencia donde él llenó la pizarra de ecuaciones y cuando él se marchó, la universidad quitó la pared de la, digamos, la pizarra de la pared y le puso marco, ¿no? Y aquí estuvo ahí, ¿no? Siguiente, ya creo que es la última. El último día antes de morir, ya hospitalizado, pidió que le diesen todavía las hojas con sus últimas ecuaciones y melancólicamente dijo: si yo supiese más matemáticas. Bueno, yo pienso que esto pues, se ha puesto no fue así, sino que probablemente sus últimas palabras serían: por favor, un poco más de agua, o me duele, pero en fin, las últimas palabras para la historia fue: si yo supiese más matemáticas. En ese sentido demostró hasta el final ese compromiso con la búsqueda de la verdad, cayese quien cayese. Cayese su hijo, su mujer, su patria, su país, todo. En cierto modo admirable, en cierto modo decir, hasta qué punto merece la pena ser Einstein al 100%, o hasta qué punto un Einstein un poquito más humano, en cierto modo, no hubiese sido quizá todavía más redondo desde el punto de vista de vernos en él como en un espejo. Bueno, pero esto es básicamente lo que os quería decir y muchas gracias por la atención. Muchas gracias, Juan. Hemos aprendido de Einstein, su obra, su persona, quedémonos con la parte del conocimiento. Y que nos importe el qué o para qué. Y ahora, si tú tienes tiempo y ellos quieren hacer alguna pregunta, pues sería estupendo. Que aclarásemos ideas. Y como bien sabéis, Juan es catedrático de filosofía de la naturaleza y hay unos temas que también le interesan mucho, como es el tema de la conciencia, como pues, el tema de las relaciones entre todos los tipos de saberes. Es una persona que fomenta mucho la interdisciplinariedad, así que si tenéis alguna cuestión. Venga, ¿quién rompe el hielo? Que siempre... O alguna curiosidad. ¿O alguna curiosidad? Sí, por favor. Venga, adelante. Si él hablaba la lengua nativa de cada país o se defendía con una lengua patrón. Sí, bueno, él efectivamente, él de joven sabía por supuesto alemán y sabía francés. Y él hablaba fundamentalmente en alemán y en francés, como vemos, pero obviamente tuvo que aprender inglés cuando fue a Estados Unidos. Y al final hablaba un inglés, por visto, según dicen, con mucho acento alemán, pero gracioso, ¿no? O sea, era interesante cómo él se movía, cómo él manejaba el inglés, ¿no? Y entonces, pero a él siempre le gustaba hablar alemán. O sea, él siempre pensaba en alemán. No fue capaz de... Por ejemplo, no sé si habéis visto la película de Hannah Arendt, que también era una filósofa judía que fue a Estados Unidos y que
Bueno, pero es una persona que se desenvuelve precisamente. Él quizá ya llegó mayor y ya un hombre más metido en sí mismo, que no daba muchas conferencias, que no daba clases, y en ese sentido siempre fue de cultura alemana. Así que Es que estaban todos en el mismo imperio donde se hablaba alemán, ¿no? Todas las ciudades anteriores claro. Antes de irse a América era todo alemán. Sí, estuvo en la parte suiza de Alemania, Praga formaba parte del imperio austrohúngaro y Alemania obviamente, y además en aquella época realmente Alemania era el centro mundial tanto para la física teórica como para la matemática. Digamos, la capital mundial de la matemática era Gotinga, una universidad que está en el centro de Alemania, y la física teórica era Berlín, donde estaba Max Planck, donde estaba Walter Nernst, donde estaban todos los números. Solamente en física experimental los ingleses estaban quizá a la cabeza un poquito por delante de los alemanes, pero en física teórica y en matemáticas los alemanes sí. Claro que eso se malbarató por culpa de Hitler, ¿no? Porque nada más llegar al poder sacó una ley según la cual los no arios, es decir, en definitiva los judíos, no podían ser funcionarios. El 30% de los catedráticos alemanes eran judíos. Entonces aquí ya fue, y sobre todo los tops, prácticamente en todos los campos. Esa gente tuvo que emigrar y digamos, el bajón que dio Alemania desde el punto de vista fue una ruina de la cual todavía no se ha reparado. ¿Sí? Sobre la frase de que la religión y la ciencia pueden ir de la mano. ¿Qué pensaba en eso de hecho? Sí, bueno, en él no había ese conflicto que había en otros, porque en aquella época había una mentalidad positivista según la cual la ciencia es una cosa y la religión o la filosofía es una cosa completamente distinta que no tiene nada que ver entre sí con ella. Eso era una cosa que muchos científicos, incluso muchos religiosos, mantenían, la separación estricta entre los dos campos. Einstein no era de ese asunto, porque ya hemos visto que él era un físico muy filósofo, alguien que le gustaba mucho ir al centro. Pero hay que decir que, en ese sentido, para él, física y religión eran dos caras de una misma moneda. Pero hay que agregar inmediatamente que la religión en la cual él creía no era ni la religión cristiana, ni tampoco la religión mosaica, la religión de los judíos. Era una religión un poco sui generis, que lo podríamos llamar el panteísmo. De hecho, si vas un poco para atrás, hay una diapositiva donde él eso lo expresa claramente, la anterior. Ahí dice, perdona que lo lea, es un poco largo, pero creo que lo dice con toda claridad. Dice, es difícil adjudicar una significación exacta a la expresión verdad científica. Bien se sabe que el significado de la palabra verdad varía según nos enfrentemos con un hecho de la experiencia, un postulado matemático o una teoría científica. La frase verdad religiosa tampoco me aporta ningún significado claro. La investigación científica puede reducir la superstición al estimular a la gente a que piense y considere las cosas en términos de causas y efectos. Es verdad que detrás de todo trabajo científico de elevado nivel subyace una convicción cercana al sentimiento religioso de racionalidad o inteligibilidad del mundo. Dentro de esta firme creencia, una creencia que está unida a un profundo sentimiento de la existencia de una mente superior que se revela en el mundo de la experiencia, se arraiga mi concepción de Dios. En un lenguaje corriente, esto podría describirse como panteísmo, Spinoza. Las tradiciones confesionales solo me interesan desde un punto de vista histórico y psicológico. Para mí no llegan a tener ninguna otra significación. Es decir, él se desligó claramente de todas las religiones históricas, cristianismo, mahometanismo, islamismo o religión mosaica, y en cambio sí que la asume, y asume como parte incluso no separada de su propio quehacer científico, una creencia en que el universo transparente, la presencia de una mente que se manifiesta en esa racionalidad, en esa sencillez de las leyes últimas que gobiernan todo lo que hay. Y en ese sentido, de cierto modo, para él, para Einstein, Dios es lo mismo que la racionalidad del universo. Es decir, que el universo no es algo puramente caótico, puramente opaco, puramente incomprensible, sino algo que un científico, si se lo toma suficientemente en serio, puede ir desentrañando, y en ese sentido, esa racionalidad, esa mente que hay detrás de todo lo que vemos, eso sería Dios. O sea, una concepción de Dios como algo separado, más allá del universo, como predica el cristianismo, o la religión judaica, o la religión mahometana, sino la idea de que hay una identidad básica y fundamental entre el universo y Dios. Y el filósofo que él
considera que está más cerca, desde su punto de vista, a su propia visión de la religión, sería el filósofo judío Spinoza, que como sabéis vive en el siglo XVII y que plantea la idea de que como no hay más que una sustancia, la naturaleza y Dios son básicamente lo mismo. No sé si con esto te contesto. Sí, por favor. Si usted tuviese que resumir o explicarle a alguien en pocas palabras quién es Einstein, para usted desde su punto de vista, ¿cómo lo explicaría? Pues yo diría que Einstein es alguien para el cual la religión era, perdón, la ciencia era algo demasiado importante. Y quizá en ese sentido esa es su grandeza y esa es su miseria. ¿Se puede decir que vivió obsesionado con la ciencia? Sí, sí, no es que vivió obsesionado, es que vivió entregado al 100%. O sea, y esa obsesión lo llevó a descuidar a lo mejor otros aspectos de su vida, ¿no? Creo que daba algunos elementos para... No, ha sacado la consecuencia correcta, ¿no? Es decir, claro, uno pretende no decir las cosas ya comiditas, ¿no? Sino pretende un poco que haya una complicidad con la gente que le escucha y que la gente saque las conclusiones adecuadas. Y te puedo certificar que ha sacado la conclusión adecuada. Eso es lo que trataba yo de decir. Sí. Usted dice que al casarse, a Einstein se le limitó muchísimo, ¿verdad? ¿Usted cree que podría haber sacado la teoría de la relatividad aunque fuese pequeña, la ayuda de su mujer? Yo creo que probablemente sí, aunque eso no deja de ser de alguna manera, historia ficción, ¿no? O sea, es verdad que él en matemáticas nunca fue sobresaliente. Y es verdad que él tuvo 3 amigos, uno era el tal Michel Besso, otro era, en este nombre se me ha equivocado en este momento, y otro era su propia esposa, que formaron un pequeño círculo, una pequeña academia, que se reunían en cafés cuando eran estudiantes antes de casarse y que hablaban de estas cuestiones. Ninguno de los 4 porque ninguno de los otros tuvo la duda de que Einstein estaba muchos cuerpos por delante, ¿no? Pero normalmente este pequeño grupo de 4 personas le dio, por decirlo así, el clima adecuado, el estímulo. Entonces es posible que él solo a lo mejor no lo hubiese conseguido. Porque uno, aunque sea un tipo que tenga esa teoría tan extraña como que los físicos deberían ser fareros, es decir, el farero es un tío que es un faro, que antes era el tipo más solitario del mundo, ¿no? Yo creo que algo siempre necesita, ¿no? Un estímulo, ¿no? Y es probable que su mujer, aparte de alguna ayuda concreta y particular, sí que le permitió, por decirlo así, tener ese clima, esa especie de expectativa, esa especie de motivación para noche tras noche, año tras año, seguir dando vuelta a esos enigmas hasta conseguir resolverlos. Entonces yo diría, intelectualmente podría haberlo hecho solo, anímicamente a lo mejor no. Porque ahí hay una cierta incoherencia, porque efectivamente él hablaba mucho de que la ciencia era más que la ciencia, pero después es un hombre que tenía necesidades afectivas y necesidades materiales. Es decir, él no podía vivir sin relaciones sentimentales. Y él no podía vivir sin alguien que le hiciese la comida y que le lavase la ropa. En ese sentido, pues, también que cada uno saque sus propias conclusiones.